Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Regiones que Hablan, un espacio donde pensamos la política desde lo regional, desde lo que pasa en los territorios y no solo desde el centro del país. Este capítulo parte del artículo Regiones que Hablan, un texto que nos recuerda que Colombia no es solo un país, son regiones diferentes con muchos problemas distintos y formas propias de entender quién manda, quién participa y cómo se construye la democracia. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Él es un joven que cree en la participación, que es parte de procesos juveniles y que le está metiendo la ficha a la política desde su territorio. Él representa esta generación que el artículo menciona como clave en la construcción de nuevas formas de participación, más transparentes, más comunitarias y más cercanas a la realidad. Así que prepárense porque hoy hablaremos de poder, democracia y conflicto y del papel que los jóvenes cumplen dentro de todo esto. Como lo decía anteriormente, hoy tengo conmigo a Julián Ospina, un joven de 20 años que participa en el partido de la Alianza Verde y también en espacios de participación local de su municipio. Él es un joven que no se quedó viendo la política desde redes, sino que decidió entrar, opinar y actuar. Julián Ospina, bienvenido y gracias por estar aquí. Me gustaría empezar con una serie de preguntas para usted, Julián. En el artículo se habla que la política en Colombia se vive de distinta forma en cada región. Julián, ¿usted cómo describiría la forma en que se vive la política en su ciudad y qué la hace tan distinta de otros lugares de Colombia? Bueno, algo muy importante a tener en cuenta y es la ventaja que tiene Cali a diferencia de otros municipios de Colombia y es su participación política en los consejos municipales de juventudes recientemente presentados, lo que deja a diferencia de otros departamentos por encima de los mismos y también que podemos ver que hay varios partidos y movimientos políticos donde los jóvenes están empezando a expresar y no está siendo solamente como el partido tradicional o el partido de izquierda, sino que están cogiendo fuerza también distintos movimientos políticos. Entonces eso nos ayuda mucho a visualizar cómo Cali está empezando a tomar fuerza en esos temas de participación política juvenil que de pronto en otros municipios donde la guerra y el conflicto armado azota estas comunidades se ve muy distinto. No solamente eso, también a tener en cuenta como en municipios como Medellín, Bogotá sí se ve un sesgo político propiamente hacia un lado de la pesa, como se podría decir. Entonces creo que la política en Cali se vive pues de una manera interesante porque te puedes encontrar a personas con distintos pensamientos políticos conversando en una mesa y no va a ser motivo de discusión o debate. El artículo concluye que reconocer las necesidades de las regiones es clave para un gobierno justo. Si usted dependiera cambiar un aspecto de cómo funciona la política en su territorio, ¿qué cambiarías y cómo lo harías? Bueno, creo que si de mí dependiera cambiar algo en la política caleña o vallecaucana, cambiaría mucho en cómo se manejan los temas sociales en nuestra ciudad, ya que realmente no son de las cosas por las que más se preocupan, en cómo recuperar ese civismo, en cómo recuperar esa Cali que antes había. Hoy en día se encuentran muchas peleas en la calle, muchos problemas y nuestro consejo se basa mucho en cómo resolver los temas de presupuesto, de calle, de tránsito. Entonces eso es algo que se debe plantear, cómo podemos recuperar el civismo en nuestra ciudad de Cali. Y si de mí dependiera el que se cambiara ello en nuestra ciudad, hablaría directamente desde los colegios, en jornadas pedagógicas, incentivos pedagógicos en las áreas de trabajo, porque hay que aprender a tener paciencia y es algo que en nuestra ciudad de Cali se ha perdido, y es que los jóvenes y los adultos ya no tienen respeto en la ciudad o por la ciudad, y es algo que influye mucho para la política, porque si no hay respeto desde la ciudad, desde las casas, pues ¿cómo se va a pedir respeto en un consejo, en una asamblea donde se hablan de temas que no solamente requieren de poder adquisitivo para la ciudad, sino también de convenios, de contratos y demás? Entonces tenemos que guiarnos en cómo la convivencia de Cali ha afectado a nuestra ciudad para ir avanzando en sus distintos proyectos
y que esos mecanismos de participación ciudadana desde el respeto se tienen que empezar a implementar. En el artículo también se menciona que las regiones están marcadas por desigualdades históricas, falta de carreteras, mala presencia institucional, pobreza y abandono. Para usted, Julián, ¿cuál es el problema más urgente en su región que afecta directamente la política y la convivencia? Realmente lo que afecta a la política en la ciudad se podría decir que es que hayan tantos ideales políticos. Cali no es una ciudad abiertamente de izquierda o abiertamente de derecha como se podría ver como en Medellín, que se encuentra más un sesgo de derecha, sino que se encuentra de que aquí hay muchos movimientos políticos. Entonces digamos que cuando uno va a expresar esas ideas a un consejo o digamos que en la misma ciudadanía se ven como esos sesgos de hoy se marcha por tal cosa que afecta a los trabajadores, pues otra parte de la ciudad que es abiertamente de derecha pues no va a querer salir a manifestarse, entonces van a haber discusiones, peleas, entre otros casos, como se ha podido ver en lo que ha pasado en las marchas de la Univalle, o viceversa, cuando sale la derecha a marchar, que a las personas no les agrada mucho y pues eso genera mucha discordia en nuestra ciudad. Entonces digamos que eso es lo que afecta directamente a nuestra convivencia. Haber tantos sectores políticos en una misma ciudad pues no genera como esa paz o esa tranquilidad, porque aunque los jóvenes lo han sabido entender, algunos, porque no todos, en las personas adultas o mayores de 30, 40 años sí se puede ver esa marca política que no se ve en otras ciudades, y eso creo que deja mucho pues para plantearse, y que es algo que se debe tener muy en cuenta, como una ciudad tan diversa, cultural, social, también se está viendo muy diversa en temas políticos y que genera un muy buen debate en muchos aspectos. En el artículo se habla de lugares como el Pacífico donde el Estado está pero no alcanza, no llega o no responde. Julián, ¿usted siente que su municipio, el Estado realmente está presente o son las comunidades, los jóvenes y la gente del barrio quienes terminan resolviendo los problemas? Bueno, hay que tener en cuenta los distintos conflictos internos que ha tenido la administración, no solamente caleña, sino también la gobernación del Valle con el Estado, lo cual genera como cierta discordia al momento de ejecutar o resolver distintas problemáticas. Aunque si nos vamos realmente a quienes resuelven los problemas de nuestra comunidad, hay que tener muy en cuenta las juntas de administración locales, las JAL, las JAC, de cada comuna, las que están constantemente mandando solicitudes a la alcaldía o destinando desde el presupuesto que se les da anualmente para poder resolver esos conflictos. Los jueces de paz, cuando hay problemas de convivencia, de infraestructura, mucho lo resuelve la JAL. Pero cuando ya nos vamos a un tema más estatal, a un tema más de ciudad, por así decirlo, creo que la alcaldía también se desempeña mucho en los temas de lo que hace la secretaría, las subsecretarías. Entonces también hay que tener eso en cuenta, y que el alcalde no puede actuar o no puede terminar también sin preguntar muchas veces a lo que es el Consejo de Santiago de Cali, y indirectamente hay que tener en cuenta de que las asambleas departamentales, la mayoría de personas que están ahí son de la ciudad de Cali. Entonces, aunque miran a un lado de todo Valle, siempre va a haber como cierta preferencia a Cali, Jamundí, Jumbo, ciudades muy cercanas. Entonces, si a mí la pregunta puede ser si el Estado está presente, se puede decir que sí, no, pues él siempre va a aprobar como esos presupuestos, lo que se le solicite, pero realmente nos tendríamos que ir a algo más departamental, el consejo, las juntas, a veces la alcaldía, pero creo que eso es una instancia que muchas veces tiene que pasar también por manos de otras entidades que nos ayudan a resolver esos conflictos y esas cosas, ya que el alcalde lo que pide es presupuesto para ejecutar obras, y sin poder ejecutar esos proyectos, y sin poder
ejecutar internamente el consejo, dar ese permiso, pues no se podría realizar lo que propone el alcalde. En el artículo se dice que los medios locales, aunque sean pequeños, son claves porque muestran lo que pasa en la comunidad. ¿Usted cree que los medios o las páginas locales cuentan todo lo que pasa o todavía hay cosas que esconden por presión, miedos o intereses? Bueno, realmente los medios locales de información, noticieros, farándula y demás, siempre va a haber un sesgo político. No podemos decir que un canal o un medio es 100% neutro, porque siempre los periodistas, los directivos van a tener una inclinación política y eso siempre se va a ver. Que si es o no muy marcado, pues realmente habría que debatirlo más de pronto de qué canales o qué medios televisivos, pero realmente no es directamente por una presión interna o algo por el estilo, sino que es porque siempre va a haber un sesgo, siempre va a haber una posición política que, aunque se intente no reflejar o no mostrar, se termina viendo, se termina denotando un poco en las noticias que se muestran, en cómo se muestran, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque hoy en día pues todos tenemos una postura política y difícilmente en un medio televisivo hay personas apolíticas, y más cuando se habla desde el tema de periodismo, que se ve mucha historia colombiana. Entonces digamos que eso siempre va a dejar como esa marquita, ese pensamiento en cada una de las personas que estudian la profesión. En el artículo también se habla sobre prácticas viejas como el clientelismo, pero también nuevas formas de participación. ¿Usted como joven en la política se ha encontrado con más prácticas tradicionales o con procesos que realmente quieren cambiar la forma de hacer la política en tu región? Bueno, algo que debo decir realmente es que yo soy una persona de centro derecha, aunque pertenezco a un partido que es de centro izquierda. Pues al ser de centro realmente pues uno encuentra muchos ideales, y el mío pues se basa más en un centro derecha. Pero lo interesante hoy en día en los partidos o en las alcaldías también se podría decir, o en los consejos o en los distintos mecanismos de participación, se ha podido ver cómo la derecha se ha ido reestructurando. Ya no es una práctica tan tradicional como lo que se veía en los años 80, que estaban los godos y los gauchos. Era un poco distinto, y es que eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, porque la derecha de hoy en día ya no es una derecha tan extrema, la izquierda tampoco es una izquierda tan extrema. Entonces creo que la forma de hacer política ha cambiado, no solamente en mi región, sino también en Colombia. Y es que podemos ver también cómo pasamos de una alcaldía de izquierda, como lo fue el exalcalde Jorge Iván Ospina, a una alcaldía de centro derecha o derecha como la es del actual alcalde Alejandro Eder. Entonces creo que es algo muy interesante de que nuestra ciudad es muy ambigua y cambia mucho sus posiciones políticas dependiendo del candidato y dependiendo también lo que exprese. Entonces eso también nos favorece mucho como región. Ya cuando nos vamos a algo más valle, hay que tener muy en cuenta de que venimos desde más de 12 años con lo que sería la gobernación de Dilia Francisca Toro, que ella sí es abiertamente de derecha. No es una derecha radical, se ha podido compaginar muy bien con los distintos alcaldes, pero eso siempre muestra un poquito como de exclusión, por así decirlo, a ciertos sectores políticos, pero no para todas las actividades, sino para ciertas cosas que de pronto delimitarían a esos partidos de izquierda radical un poco. En el artículo se menciona que las regiones influyen muchos actores. Están los alcaldes, empresas, líderes y organizaciones juveniles. Julián, en su territorio, ¿quién realmente tiene el poder? ¿La administración local, las empresas, los líderes tradicionales o quiénes son los que toman las decisiones más importantes? Hablar del poder se puede interpretar de muchas maneras, pero realmente cuando hablamos de un poder político o de quién realmente manda en nuestra ciudad,
podemos hablar de cómo el Consejo y la Asamblea del Valle han ido imponiendo su idealismo y sus propuestas y las han sabido desempeñar en nuestra ciudad. También hay que darle mérito al alcalde, digamos, en cómo ha sabido manejar el territorio y cómo desde una manera más visual y más televisiva, se le podría decir, se ha dado a ver como esa cara de la ciudad, pero realmente atrás de él viene todo lo que es un gremio de concejales, de empresarios, desde la gobernación, desde las secretarías, también las juntas de acción comunal y local, pero realmente hay que tener en cuenta de que el poder se va a basar mucho en cómo el consejo permite realizar ciertas acciones y cómo se manejan. Entonces se podría decir que ellos son los que toman las decisiones más importantes de nuestra ciudad. La asamblea toma las decisiones más importantes de nuestra región Valle y es muy importante traer eso a colación porque cuando hablamos muchas veces de poder pensamos que la alcaldía, directamente la gobernadora, directamente el presidente son los que tienen el poder, pero muchas veces sin una orden previa del Consejo, de la Asamblea, del Congreso, del Senado, pues ninguno de estos roles pueden tener como ese poder, porque pues se podría tumbar muy fácilmente esa decisión, a no ser de que se vaya por un decreto, que muchas veces también tiene que pasar por preguntas. También se habla sobre grupos juveniles y organizaciones comunitarias como actores que vigilan y exigen participación. Ahora te pregunto, ¿qué tan fácil ha sido para ti, siendo joven, que te tomen en serio en estos espacios? ¿Sientes que hay puertas abiertas o todavía hay barreras? Bueno, hace unos 7 años que yo empecé a realizar política. Sí era un poco difícil, pero tengamos en cuenta de que yo tendría unos 13, 14 años. Entonces era mucho más complejo que te escucharan a ti siendo tan joven a lo que sería hoy que tengo 20, porque pues ya hay un campo, ya hay un espacio logrado. Pero cuando yo me voy a un tema muy general y escucho a otros jóvenes hablar de cómo es su participación en la política, se puede uno dar cuenta de que realmente todavía falta muchísima más inclusión y que por eso también se está teniendo en cuenta estos consejos municipales de juventudes, aunque no se toman muy en serio porque no se le dan a esos chicos una bonificación, algo que los incentive a participar. Eso es lo que se propone en la reforma al Estatuto Juvenil, que se está planteando en este momento en el Congreso de la República, que está en segundo debate, y es cómo podemos incentivar más a los jóvenes para que ellos sientan que sí se les está teniendo en cuenta, porque en los 7 años que más o menos que yo llevo en la política me he podido dar cuenta de que te tienen en cuenta para cosas como campañas, marchas, actividades, pero cuando uno se va a algo muy en serio, erradicación de tutelas, quejas, sí es un poco más complejo y te toca desde ti mismo, por así decirlo, como poner esa fuerza, poner ese presupuesto, esas ganas y mucho de no desvanecer que la política no es solamente para los jóvenes, sino también para los adultos. Es el no desvanecer, sino intentarlo hasta lograrlo, que hay que tener eso muy en cuenta. Bueno, y después de escuchar a Julián, queda claro de que las regiones no solo son un mapa, son espacios donde se cruzan desigualdades históricas, actores con intereses distintos y formas propias de entender el poder. Desde la perspectiva del poder, el artículo y la realidad coinciden. En Colombia, el poder territorial no es únicamente institucional. También intervienen élites locales, empresas privadas, actores comunitarios, medios regionales y, en muchos casos, grupos informales o armados. Según la Misión de Observación Electoral 2023, más de 390 municipios tienen riesgo electoral por presiones ilegales o corrupción. Eso confirma de que el poder no siempre es transparente ni democrático. Desde la democracia vemos que participar no significa lo mismo en todo el país. En zonas con poca presencia estatal,
baja infraestructura o desigualdad, la democracia tiende a volverse un poco más frágil. El propio artículo lo señala. En regiones como el Pacífico, entre lo que la gente necesita y lo que el gobierno ofrece, hay una brecha muy grande. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2022 indica que la falta de participación real se convierte en un obstáculo para el desarrollo territorial. Si las decisiones se toman lejos del territorio, la democracia se vacía de contenido. Y desde el conflicto es evidente que las tensiones no solo son armadas, también son políticas, económicas y culturales. El artículo habla de que el choque entre modelos de desarrollo como minería o agricultura, el cuidado del ambiente y los derechos de las comunidades es un conflicto permanente y muy arriesgado. Pero en medio de todo esto, la voz juvenil, como la de Julián, es clave. Los jóvenes representan nuevas formas de participación, más horizontales, un poco más críticas y más conectadas con lo digital y lo comunitario. Para concluir este podcast, queda decir que la democracia colombiana se juega en los territorios, no en Bogotá. Mientras las regiones sigan teniendo desigualdades, poderes informales y poca presencia del Estado, la democracia seguirá siendo frágil. Pero cuando las voces juveniles entran, exigen, cuestionan y proponen, aparecen nuevas posibilidades. Y ahí es donde está la esperanza, en las regiones que hablan y en los jóvenes que no se callan. Bueno, Julián, muchas gracias por estar con nosotros hoy. De verdad fue muy valioso escucharte y conocer cómo has vivido la política desde tu experiencia. Gracias por tu tiempo y hablar con tanta honestidad. También muchas gracias a quienes nos escucharon en este episodio de Regiones que Hablan. Nos veremos pronto.